¿Cómo escuchan ustedes? ¿Escuchan bien? Perfecto, yo aquí te escucho muy bien. Bueno, gracias. En el chat les voy a colocar el enlace de la grabación en YouTube, de la transmisión en YouTube, para los que quieran ahí. La Vale. pueden ver. Profe, tengo una pregunta. Mañana Sí. yo no puedo asistir a la clase. ¿Hay posibilidades de pronto para mañana, ver si me puedo colaborar como la otra vez para yo ver la repetición de la clase a mi WhatsApp? Perdón, no te escuché, disculpa, Diana. Es que mañana yo no puedo asistir a la clase. Tengo un compromiso mañana. Entonces, si es posible de pronto que a mi WhatsApp se pudiera tener la clase de mañana. Qué Claro, pena para yo claro. ver la repetición. Con mucho gusto, me escribes y con mucho gusto, que de igual manera lo pongo en el chat para todo el mundo. Listo. Ay, tan bello. Pero igual me Gracias, escriben, profe. no hay Muy problema. amable. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bueno. ¿Sí lograron ver el documento en PDF que les envié? Y escuchar el Sí, audio señor. súper cortico, el audio de resumen. ¿Sí lo escucharon por ahí, Carmen, Diego, Glenda? ¿Sí tuvieron el tiempito? No, más o menos. Una sonrisa de que tal vez pude, pero no pude. No sé, no sé. Bueno, Bueno, profe, buenas noches. No, estos días no alcancé. no, yo sé que es así, ¿no? Es que de hecho no se lo digo porque yo también, pues yo no me dedico solamente a la evangelización, digo, y lo digo infelizmente porque quisiera dedicarme al 100%, pero bueno, hay que trabajar. Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Pero es difícil sacar el tiempo. Yo sé que a esta hora, inclusive ya que están llegando del trabajo y todo, no es fácil. Pero Nuestra Señora valora mucho el tiempo que uno saca para este tipo de formación que yo sé también que nos hace mucha falta, porque, y siendo una obligación, porque es una obligación moral de uno ya como adulto, dedicarse al estudio de este tipo de temas que atañen directamente a lo que significa la vida espiritual. Entonces, aunque pues obviamente es una obligación, no deja de tener también sus contras en materia de obligaciones. Pero bueno, ya quien puede sacar el tiempo, muy bien. Ojalá puedan acompañarnos en el Congreso Mariano, que va a estar muy, muy especial. Y bueno, demos unos minuticos, 2 minuticos y iniciamos. Listo para los que están todavía pendientes de conectarse. Ya inclusive estamos grabando y estamos transmitiendo por YouTube. Traten de visualizar ahí su documento en PDF. Idealísimo es que cada uno lo pueda tener impreso o en una tablet al lado y poder ir acompañando, etcétera. Si no, bueno, como lo tengan o si no, simplemente con lo que estamos viendo ahí en pantalla. A ver. 2 minutos iniciamos entonces. Profe, después nos llega más información sobre el Congreso. Sí, claro, les tengo que pasar la información de los ponentes y los temas que tenemos para ese día. Claro que sí. Y por ejemplo, ese día, ¿cómo es lo de la alimentación? ¿Cómo es lo de los descansos? Esa información también nos la Vamos a envían. tener, sí, Carmen, vamos a tener el mismo horario, la misma distribución pues en el horario que en el mes de diciembre. Va a haber un tiempo al mediodía para el almuerzo. Ustedes saben que no lo ofertamos ese día en el Congreso porque ahí no hay condiciones de espacio ni nada, ¿cierto? Pero el tiempo es suficiente para ir a Santa Fe, al Centro Comercial Oviedo y a toda la oferta que hay por ahí cerca. Pero sí vamos a tener refrigerio
hay una familia que se va a encargar de eso. También digamos que es una manera de colaborar en el Congreso con ellos, una familia que va a encargarse de los refrigerios en la mañana y en la tarde, entonces va a haber disponible eso también, para que lo tengan ahí presente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nuestra aula magistral número 5. Aquí nos vamos adentrando ya en un terreno que es de mucho cuidado, en el sentido en que son temas críticos. ¿Y en qué sentido tema crítico? Termina siendo o termina levantando curiosidad un tema como el de Los Ángeles. Es más o menos como, a ver, les doy un ejemplo. Recuerdo que en Cali, yo viví en Cali muchos años, y aparecían de cuando en cuando los fines de año, la Feria de Cali pues no era reducido a música, sino que era mucho más amplio, pues digamos, la oferta. Había mucho asunto, muchos eventos culturales, habían también eventos, algo así como en la línea, ¿cómo catalogar eso? Bueno, no sé, era una especie de carpa gigante que ponían, pues por lo menos yo era niño y para mí era gigante la carpa, no sé si era gigante en realidad. Entonces tenían el toro de 3 cuernos, tenían la gallina de no sé cuántas patas, tenían, yo no sé si eso era truco, era realidad o qué era, pero llamaba muchísimo la atención, las filas eran interminables. Y algo a manera de esa expectativa, con ese tipo de eventos así extraordinarios, sucede cuando uno empieza a hablar de temas que son relacionados con ángeles y con demonios. El tema de Nuestra Señora atrae muchísimo, el tema del Sagrado Corazón atrae muchísimo, el tema de la doctrina católica atrae muchísimo porque es lleno de maravillas, de detalles, de historias, bueno, en fin, es un universo maravilloso. Pero el hecho de hablar de ángeles y demonios despierta una curiosidad muy particular. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprovechar es que esta curiosidad se transforme en beneficio propiamente para nosotros, en un beneficio que sea un beneficio espiritual, ¿cierto? Bueno, a ver, me disculpan porque aquí a los niños les digo, ¿ustedes están escuchando unos niños que están por aquí jugando y tal? ¿Están escuchando? No, yo no escucho niños. ¿No? No, no los escucho, no. Ah, bueno, menos mal. Es que aquí empezamos la clase y empieza el perrito, el niño, el gato, la moto a 50.000 kilómetros por hora. Pero bueno, que ustedes no escuchen ya es suficiente. Bueno, entonces el tema de ángeles y demonios mueve mucho, pero entonces hay que aprovechar eso que existe de curiosidad, que es natural, como si nos hablaran de vacas volando. Esa curiosidad hay que transformarla en un beneficio espiritual. Y es que si bien es un tema de mucho interés, es un tema a su vez de muchísima importancia en la vida espiritual. La iglesia recomienda llevar una vida espiritual profunda, una vida espiritual profunda, entonces solamente estar delante del Santísimo, ir a la Santa Misa, es una serie de actos, una serie de oraciones, una serie de compromisos, etcétera. Pero conocer lo que significa ángeles y demonios dentro de la vida espiritual es muy particular. Bueno, sí me disculpo, pero yo voy a cerrar aquí ventana y todo porque
están jugando muy buenos los niños, me dan ganas de bajar a jugar, entonces mejor evito la tentación y voy a cerrar por acá un momentico. Yo no tengo nada contra los niños, ni más faltaba, pero qué curioso que, o sea, yo nunca los escucho aquí jugando, pero el día de la clase, allá aparece. Como decía, ahora aparecen las motos, todo bueno. En fin. Es el chamo que no le quiere dar la clase. No le haga caso. Sí, sí. Entonces, bueno, es necesario conocer en detalle lo que hemos ido conociendo sobre ángeles y sobre demonios, porque esto nos involucra a nosotros. De una u otra manera, en un primer o segundo lugar o primero o segundo plano, estamos nosotros aquí involucrados en lo que significa las relaciones de ángeles y de demonios con la sociedad humana. Está la sociedad angélica y está la sociedad humana. Y en la sociedad angélica coloquemos ángeles, tanto ángeles de la luz, ángeles buenos, como demonios. Interactúan de una u otra manera con nosotros. Pero hay una acción extraordinaria del demonio que tiene que ver con lo que significa la acción del demonio sobre la sociedad humana. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta primera parte. Me han escrito varios de ustedes por el interno queriendo saber más sobre lo que significa el exorcismo, por eso hice esos 3 programas que están en Instagram sobre el rito del exorcismo, porque atrae mucho, hay curiosidad, pero a su vez debemos de tener la seriedad de leer esto con ojos de fe y no de espectáculo, que ahí digamos que caemos en el error hollywoodiano, podríamos llamarlo así. Entonces, la clase de hoy es una primera parte, lo que significa la acción extraordinaria del demonio. Y aquí tenemos en esta primera diapositiva, a ver ustedes cómo lo ven. Opa, esto se me fue por acá. Y aquí no me da, a ver, perdón un momentico porque no me da no me amplía. Ah, ya, ahora sí. Entonces, una manera del demonio actuar y que es, digamos, básica, es la tentación. Nosotros, cuando pensamos en el demonio, pensamos en el pecado de nuestros primeros padres, el pecado de Adán y Eva, el pecado original, y pensamos en los que son los pecados actuales, que son fruto de la concupiscencia, o sea, de la inclinación natural al mal, porque tenemos una inclinación natural al mal. ¿Por qué natural al mal? ¿Por qué inclinación natural? Porque es fruto del pecado original. Es el único pecado que es generacional, o sea, que se transmite de una generación a otra, el pecado original. Pero además de esa primera acción del demonio a la cual se dieron nuestros primeros padres, está el pecado actual, que es fruto de esa tendencia, inclinación natural al mal, que se llama concupiscencia, acrecentada por la acción del demonio, que se llama tentación. Pero además de eso, hay otra acción extraordinaria de intervención del demonio en la vida de los hombres, ¿sí? Entonces ahora no es solo la influencia externa, sino que ya hablamos de una ocupación interna, ¿no? Taxonomía, que es como si cogiéramos el plan del demonio, lo pudiéramos abrir y empezar a desgranarlo, a saber cómo es que él actúa. Ya les había hecho el comentario y les cuento que gracias a Dios me conseguí los libros, me los prestaron unas monjitas, que en algún momento haré un curso sobre este tema porque es maravilloso. Me prestaron los 2 tomos de El Beato Palau. El Beato Palau Iker, yo les hablé del profeta, exorcista del siglo XIX, tenía un periódico que se llamaba El Ermitaño. Y estas religiosas carmelitas que fueron fundadas por él, por el Beato Palau, que tenía una sobrina santa, ustedes deben de haber escuchado de la sobrina, Santa Teresa de Jesús Jornet, que es la fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
Bueno, él escribió unos textos maravillosos en los cuales habla sobre la acción del demonio, el exorcistado, etcétera, etcétera. Y desgrana de alguna manera, así muy menudamente, lo que significa el exorcistado. Eso es lo que vamos a tratar de ver muy rápidamente en 2 clases. Por una parte, entonces, lograr visualizar lo que significa esa acción del demonio. Y para eso vamos a hacer una aproximación teológica, un elemento fundamental, la doctrina de la iglesia. Esto no es lo que piensa el profe Camilo, es que la iglesia enseña. Entonces, una aproximación teológica primero. Después, una aproximación histórica, una aproximación médica y pastoral, porque todo esto entra en el contexto de lo que significa la acción del demonio. Aquí está San Miguel Arcángel, dominando el demonio y a punto de encadenarlo. Totalmente nauseabundo este personaje, por Dios. Bueno, primer elemento que debemos de tener claro en el panorama de lo que significa, miren el título, la acción extraordinaria del demonio, es esta premisa, o sea, este primer elemento. El mal es una realidad que está subordinada a la soberanía absoluta de Dios. En esto se fundamenta nuestra confianza. Esto hay que tenerlo clarísimo. Porque el demonio, cuando se manifiesta el demonio, horrible ese demonio, es que ni para verlo. Uy. Cuando el demonio se manifiesta siempre de una manera caricaturesca de la grandeza, porque él no es grandioso. Su naturaleza angélica le daría ya algunos elementos para ser grandioso, así como es grandioso el más pequeño de los ángeles de los coros celestes. Pero como éste aborreció la voluntad de Dios y se levantó contra la voluntad de Dios, no tiene la capacidad de desarrollar la magnanimidad que es propia de la práctica de la virtud, del bien. Pero siempre se muestra como el poderoso, el grandioso, él como demonio y todos sus secuaces, todo lo que significa la revolución cultural, todo lo que significa destruir a la iglesia. Esos enemigos de la iglesia se muestran siempre como los poderosos y aparecen en los medios de comunicación y son ruidosos, etcétera, etcétera. Pero en realidad ese mal que se manifiesta grandioso no es grandioso, es ridículo, es despreciable. ¿Por qué? Porque está sometido a la soberanía absoluta de Dios. O sea, Dios es quien triunfa en cada aparente victoria del mal. Siempre triunfa Dios porque después, inclusive del pecado, hay un triunfo de parte de Dios. O Félix culpa, decía San Agustín en algún momento. Inclusive la culpa cuando Dios, porque es que Dios lo permite. El mal es una realidad que existe en la cotidianidad porque Dios lo permite. Pero Dios lo permite en función de que el hombre pueda alcanzar una grandeza y un estatus moral mucho más grande del que tenía antes de cometer el pecado. Firma San Agustín, bueno, cuántos santos vimos, San Pablo, etcétera, a lo largo de la historia. Muy bien. Entonces, elementos iniciales para nuestra clase del día de hoy. Y este contexto del combate y de la acción del demonio en la vida del hombre tiene una relación directa con el combate y la realidad que se dio en un primer momento entre ángeles buenos y los demonios. Eso es fundamental. Hay una acción ordinaria en lo que significa el combate espiritual. Entonces, antes de hablar de exorcismo, lo que les decía ahora, tenemos la acción ordinaria, o sea, la tentación, silenciosa y universal. Toda y cada persona que goce de naturaleza humana, porque hay personas que no tienen naturaleza humana, los ángeles tienen persona, pero no naturaleza humana, tienen naturaleza angélica. Todo aquel que goce de una naturaleza humana es víctima por el pecado original, con las excepciones que conocemos, nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen, San José, lo que enseñan los teólogos en su gran mayoría, un Isaías, un San Juan Bautista, etc. Bueno, son contados. Silenciosa y universal, la tentación. Busca apartar el alma de la gracia divina mediante la incitación al pecado. Eso es lo cotidiano. Lo extraordinario
que es la excepción, claro, porque la posesión no se presenta en todo y cualquier lugar, sino excepcionalmente. Pero ojo, que se presente excepcionalmente no quiere decir que sea pequeño, o sea, en número menor, es grande y cada vez con mayor incremento de fenómenos, con mayor número de fenómenos preternaturales. ¿Son excepcionales? Sí. ¿En el orden físico? Sí. ¿En el orden psicosomático? Sí. Y son permitidos, esto es muy importante tenerlo en cuenta, repito, son permitidos por la providencia. Ahora, en esa naturaleza de esa acción extraordinaria, en este caso que es la vejación, vamos a explicar ahora, la obsesión y la posesión diabólica, pensando en diferentes grados de acción extraordinaria del demonio, la cotidiana, la tentación. Después nos encontramos entonces con obsesión, vejación y posesión, cada vez más la influencia del demonio. Hay algo que hay que considerar y que es fundamental y es esta naturaleza angélica. Los demonios son seres de inteligencia superior, eternamente tristes, con su voluntad petrificada en el odio a Dios. De eso no se escapa ningún demonio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estamos en la introducción, pero pueden haber. Quien tenga preguntas, levanta la manito que tiene la posibilidad del sistema y yo con mucho gusto les doy la palabra. Bueno, vamos entonces con la vejación. Recuerden que tenemos tres órdenes, el orden natural, el orden preternatural y el orden sobrenatural. En este orden preternatural es en el cual nosotros vamos a considerar la acción de los ángeles, sean buenos o sean malos. En el plano sobrenatural es una acción directa de Dios que puede ser también a través de los ángeles, obviamente puede ser. Pero por ejemplo, la aparición del ángel, he hecho algunos programas sobre Fátima en estos días, tengo uno aquí grabado. Y es más, yo no sé si esto quedó al fin. ¿Quedó bien en el sistema o no? 3 programas sobre Fátima. Aquí está, sí. Sí grabó perfectamente. Donde hablamos de el ángel de Portugal se empieza a manifestar a los niños desde 1915, 1916, preparándolos para Fátima. Aquí entonces es una acción del ángel que se mueve en el orden preternatural, ¿sí? Esta vejación, o sea, este tipo de acción extraordinaria del demonio sobre el hombre, tiene que ver con un ataque físico externo. Eso le pasó a muchos santos, le pasaba al santo cura de Ars, al padre Pío, a Santa Gema, bueno, innúmeros los santos que sucedió. Curiosamente, o bueno, curiosamente no, objetivamente hablando, confirma lo que les decía ahora. Entre mayor esa manifestación externa, inclusive ataques físicos que producen dolor, producen daño físico, heridas en los mismos hombres o mujeres que lo sufren a partir de ese permiso de Dios, termina redundando en práctica de la virtud, en penitencia, en fortalecimiento espiritual de aquellos a quienes el demonio ataca físicamente y Dios lo permite. O sea, siempre sale ganando Dios. Bueno, entonces la definición, digamos, más natural, material. Es una agresión física preternatural externa, sin afectación interna del alma ni pérdida de conciencia. Entonces yo puedo pensar que cuando hay una vejación, inclusive cuando hay una posesión, que es algo más radical, pero que cuando hay una vejación o una posesión, la persona está sufriendo de ese mal a causa de ¿qué? Del pecado. Puede ser. Y normalmente es así, pero no siempre es así. Inclusive algunos de los biógrafos de la Madre Teresa de Calcuta dicen que ella tuvo unos momentos de posesión en el momento de la agonía. Uno diría, pero la Madre Teresa, sí. O sea, no es el grado de posesión, puede no ser directamente proporcional al grado de virtud de la persona. Independiente de la virtud, Dios puede permitir. Siempre obviamente lo permite es en función de qué? De la conversión de esa alma o de la santificación más radical y más profunda de esa persona. Entonces,
Materialmente hablando, ¿qué significa? Creo que alguien levantó la mano. Adelante. ¿Quién tiene una pregunta? Yo, profe, con eso de que las vejaciones o lo que nos puede causar el demonio, siempre nos han comentado que a la hora de morir, siempre a la hora de morir, el demonio siempre va a intentar pues quedarse con nuestra alma, pues, ¿qué tipo de ataque vendría siendo eso? O qué tan grave puede ser que de veras, digamos, sucumbir pues ante su ataque en los últimos momentos. La iglesia acuñó un nombre muy propio para el último momento de la vida y la entrada de la muerte. Eso se llama la agonía. Y la agonía es una palabra de origen griego que significa lucha, porque la mayor lucha el hombre lo tiene en el momento en que está entregando su alma a Dios. Es cuando el demonio se está jugando todas las cartas para poderse robar esa alma. ¿Sí? Y en ese momento, si bien vienen tentaciones muy fuertes, vienen también gracias muy grandes de parte de Dios. Este tipo de vejaciones pueden aparecer. No es común, o sea, también son acciones extraordinarias. Eso es bueno tenerlo en el contexto. No es que, no sé, a mí me da un dolor de cabeza en la mañana y ya digo, no, es una acción extraordinaria del demonio que me quiere desesperar y llevar al pánico, a la crisis existencial, a la depresión, y me tengo que ir a exorcizar. No, no, calma, no es así normalmente. Son fenómenos extraordinarios. Pero sí en ese último momento de la vida, el demonio se está jugando todas las cartas. Eso es una realidad. Pero en función de ese último momento de la vida, es que es importante este contexto que estamos viendo en la clase, y es el contexto de preparación. Si ustedes ven la imagen central, en la imagen central está Nuestra Señora protegida como una especie de globo de luz, ¿cierto? Es porque de tal manera Nuestra Señora está unida a la gracia de Dios, es purísima, es humilde, etcétera, que el demonio no tocó en ella. O sea, Nuestra Señora no fue tocada de ninguna manera por el demonio. Pero en esos momentos últimos, de acuerdo a nuestra vida espiritual, es que estaremos protegidos por Dios y podrán venir o no vejaciones. Dios sabrá qué es lo que más conviene para nuestra alma. Pero sí son momentos muy definitivos de la vida espiritual. Entonces, esto también nos ayuda a preparar para esos momentos. Entonces, definición, digamos, más natural o más, sí, clínica o médica, son ese tipo de afectaciones corporales. Esto es muy importante. No hay afectación interna del alma, o sea que no quiere decir que aquel que está sufriendo una vejación es, es una persona entregada al pecado, al vicio, no, bien puede ser lo contrario. Y mucho menos no hay una pérdida de conciencia, o sea, no es que el demonio empieza a manipular a la persona a través de una acción externa llamada vejación, no. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones? Golpes violentos, rasguños inexplicables, ruidos ensordecedores en el entorno del individuo que bien escucha él solamente. Eso también es importante. Hay unos fenómenos preternaturales también producidos por el demonio, llamados de poltergeist, que son el momento en que la infestación, que es otro grado de acción del demonio, en la infestación, el demonio puede tener una acción directa sobre cosas, animales, lugares, etc. Entonces son ruidos, son inclusive, usted puede ser calor, frío, eh, ciertos miedos que se producen porque el demonio siendo ángel manipula la naturaleza con permiso de Dios para producir sensaciones de soledad, eh, de angustia, etc. Todo eso puede darse también en esas manifestaciones del demonio. Diego, adelante. Gracias, profe. Tengo una inquietud, pues, más como una inquietud cultural. Eh, ¿Existe algún tipo, cómo llamarlo, como de tendencia eh, documentada por parte de la iglesia en qué caso se presente, por ejemplo, el tema de la vejación? Pues digamos que hasta ahí yo veo lo que aparece en la definición clínica, las manifestaciones como son,
pero es decir, se ha presentado en ciertas personas que están en pecado por esto, o lo contrario, que están en un camino de santidad, en algo en específico o con tendencia a presentarse en ciertos casos. ¿Me dices tú que si hay algún documento en ese sentido? No, no tanto en el momento, pero si se sabe algo sobre ese tema, o sea, alguna Claro, tendencia que nos informe claro. de que va orientada hacia algunos casos específicos. Pues, a ver, eso lo lee la historia del Padre Pío. No sé si la has leído, Diego, y los demás si han leído en algún momento la historia del Padre Pío. Hay muchas y muy buenas. Una muy buena, recomendable, es de este periodista español Zavala. Él se convirtió a partir de la devoción al Padre Pío, en la cual fue introducido también de una manera muy milagrosa. Él tiene unos textos muy bonitos. Un texto, pues, sobre la vida del Padre Pío con los milagros. Y la vejación termina siendo una dimensión de esos casos extraordinarios de acción del demonio que son catalogados por la iglesia a través de la historia. Entonces, así como lo ha sufrido el Padre Pío, el demonio le pegaba literalmente al Padre Pío. Otro tipo de vejación evidente, las vejaciones que sufría el santo cura de Ars. El santo cura de Ars era víctima cotidiana del demonio, o sea, el demonio le cocinaba al santo cura de Ars. El santo cura de Ars hacía unas dietas, unos ayunos radicalísimos. Y la comida, la única comida del padre, del santo cura de Ars, podría ser perfectamente no, no así consomé porque no le echaba nada, pero un caldo de papa, era solo papa. Él metía unas papas en agua, que ponía a calentar y a las tantas él iba a abrir ya, a ver si las papas estaban listas. Cuando se fijaba en la olla con las papas en agua, pues ya tenía carne. El demonio había metido carne y había hecho una sopa deliciosa con un aroma espectacular. Imagínense la estrategia del demonio. ¿Para qué? Para hacerle dar un apetito especial al santo cura, romper su ayuno y obviamente disminuir la práctica de la virtud. Le quemó la casa, no lo dejaba dormir. Bueno, una serie de vejaciones así impresionantes. Y un alma purísima y santa como la del santo cura de Ars. Santa Gema de Galgani también cuando rezaba. La propia acción del demonio que inclusive los pastorcitos en Fátima por acción de terceros sufrieron en las persecuciones. Era una acción directa del demonio, literalmente. Entonces hay muchos casos en la historia de la iglesia en que hombres y mujeres entregados a la virtud han vivido este tipo de contextos de acción extraordinaria del demonio. O sea, es algo que está catalogado en función de lo que ya se ha presentado. Y también casos que después derivan en posesión diabólica. Comenzaron de esta manera, se van haciendo más críticos, hasta que de aquí a de una acción externa radical como es la vejación, primero usted estando en la casa y que le empiezan a temblar los vidrios. Yo me acuerdo que el santo cura de Ars contrató, porque todos sus allegados le recomendaron, contrató un vigilante para la casa, porque era terrible, el demonio le hacía temblar la casa para no dejarlo dormir, para que al otro día estuviera indispuesto y no confesara. Él confesaba más o menos 16, 18 horas al día. Celebraba misa, confesaba, hacía catecismo, o sea, ese hombre no dormía. Y cuando tenía media horita para dormir, el demonio le movía, pero es que le movía aturdidoramente la casa como si se estuviera desbaratando. El que le pusieron de guarda ahí, es que para espantar al demonio, el tipo salió, el pobrecito salió corriendo la primera noche porque no aguantó lo que eran las vejaciones del demonio en contra del santo cura de Ars. Entonces, un alma de una categoría del santo cura de Ars, de santidad como San Juan Bautista, María, Vianney y el santo cura de Ars, sufrir esto no va a librar, o sea, no nos libra a ninguno de nosotros mortales para una acción de estas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y aprovecho tu pregunta, Diego, es que no tiene que llegar tampoco a un grado de santidad como la del santo cura de Ars. El demonio, siendo ángel, sabe, por ejemplo, que a ti te indispone el calor. Pues simplemente él, manipulando la naturaleza con permiso de Dios, manipulando de alguna manera las criaturas que están alrededor, sean inertes como la casa, la habitación, las cobijas, etcétera,
Él puede impactar directamente en esas criaturas y hacerte producir a ti un calor especial en la noche. No te deja dormir. Eso puede ser que te levante a ti el tono del mal genio. En la mañana ya te levantas indispuesto con las personas que interactúas en la casa, llegas al trabajo, estás indispuesto porque además del calor fue, no sé, el tránsito que había hasta tu oficina. Todo eso se va sumando y el demonio lo aprovecha para después de esa acción externa extraordinaria, soltar la tentación. ¿La tentación qué? Al desespero, a la ira, etcétera. Y así le vuelve un caos a uno el día, en fin, mil cosas que pueden venir a partir de este contexto. Entonces, no solamente esos casos extraordinarios, como el Santo Cura de Ars, etcétera, Padre Pío, sino que puede ser el día a día. Por eso es bueno tener siempre de la mano al ángel de la guarda, porque es un blindaje que tenemos nosotros en función de estas manifestaciones externas del demonio. Bueno, ahora bien, esto es importante, porque si bien Dios da el permiso, hay un límite. La inteligencia, la voluntad, esa posibilidad que tenemos de elegir el bien y rechazar el mal, permanecen intactos. O sea, el demonio no entra en eso. ¿Está bien? Pero el contexto es muy complejo, porque imaginen ustedes sentir todo lo que puede ser la presión externa del demonio. Existencialmente eso es ensordecedor. Puede ser una estrategia del demonio para hacerlo a uno desanimar, para después entrar con tentaciones y hacerlo caer. ¿Sí? Importante entonces aquí que consideremos a Nuestra Señora. Ustedes ven a propósito estas manos asquerosas, demoníacas obviamente, tratando de acechar a Nuestra Señora, pero ella es el paraíso del nuevo Adán. Inviolata. O sea, ese inviolata. ¿Perdón? ¿Quién tiene por ahí el micrófono encendido? Listo. Mantenemos los micrófonos apagados, por favor. Entonces, ese inviolata permansisti, en latín, que permaneció virgen Nuestra Señora, esa virginidad no es solamente una referencia a su candidez y pureza corporal, sino que va más allá. Es como Dios la mantuvo virgen de la acción del demonio. Mire que nunca se habló de las tentaciones de la Virgen. El mismo nuestro Señor, Dios hecho hombre, sufrió, quiso sufrir, obviamente para ejemplo nuestro, para modelo nuestro, quiso sufrir la violencia de las tentaciones y ahí que el demonio se la jugó toda para tratar de hacerlo caer, pero no fue capaz, no pudo, obviamente. A Nuestra Señora ni siquiera la pudo tentar, porque Dios quiso mantenerla a ella como una joya inmaculada. Entonces, ella, en función de ese privilegio especial de Dios, es aquella también que está dispuesta por Dios para evitar que nosotros tengamos este tipo de ataques físicos externos del demonio. Siendo devotos de Nuestra Señora no lo va a permitir. Eso hay que tenerlo muy claro. Quien es devoto de Nuestra Señora está libre, a priori. Y me adelanté un poquito con la pregunta de Diego. El Padre Pío soportó combates físicos, eso no lo dejaban dormir, etcétera. Pero así como era el demonio por un lado, por el otro lado era ¿qué? El ángel de la guarda que le traducía las cartas, ¿se acuerdan que yo les conté? Él le enseñaba al Padre Pío francés, le enseñaba griego, le enseñaba etcétera, etcétera. O sea, era de un lado y del otro, porque es una batalla, ¿no? Él tenía ataques directos del demonio. ¿Por qué? Porque el deseo del demonio era evitar que él siguiera siendo apostolado como hacía apostolado. Y puede ser para actos cotidianos de nuestra vida, atender la familia, atender el trabajo honestamente. El demonio va utilizando todas las argucias, todas las estrategias que ustedes bien se puedan imaginar y las que no se imaginan, el demonio las utiliza para desanimarnos, para hacernos perder la confianza, para hacernos estallar en cólera, para esto, aquello. Ya les contaba el Santo Cura de Ars, esos ruidos que no le dejaban dormir, eran mil cosas. Es que yo me acuerdo que uno va a Ars y uno se encuentra en los zapatos que usaba el Santo Cura de Ars. Una vez le prendió fuego a la habitación del Santo Cura de Ars, el demonio. El Santo Cura de Ars se burlaba porque dijo que quería, ¿cómo era que decía el Santo Cura de Ars?
quiso matar al pajarito, pero el pajarito no estaba en la jaula. Claro, porque él estaba confesando, no sé qué. Pero el demonio quiso matar al santo curar de ese tamaño, o sea. Y lo curioso, ahí va en combinación con lo que les decía, es que como Dios lo permite. Si Dios lo permite, hay que tener también la certeza que es en función de la santificación de esa alma. Yo creo que en el momento en que murió el santo cura de Ars y el demonio, por algún permiso especial de Dios, se dio cuenta de lo que había sido premiada esa alma en función de su virtud, dijo, por Dios, ¿cuánto no terminé? Por Dios, bueno, el demonio no va a decir eso. O cuánto no terminé yo en el fondo colaborando para que esta alma se santificara. Y es así. Esto es muy importante. Por eso es que abajo está esta nota para que la tengamos muy en cuenta. Que se agrande un poquito. Ups, no. La permisión divina utiliza la vejación como purificación espiritual. Almas víctimas, uniendo el sufrimiento terrenal a la cruz, jamás como un castigo. Esto es muy importante. Entonces, ¿ven cómo el demonio termina siendo el mayor perdedor? Ahí está el demonio acechando esta alma en el centro de la imagen. El que sale perdiendo es el demonio. Actúa como un hipernervioso. Bueno, sigamos porque este tiempo va volando. Obsesión. Entonces aquí tenemos ya otro nivel. Más a nivel intelectual, la obsesión, ¿no? Más en el campo psicológico, este asunto. La obsesión. La vejación es más física, más material. El afecto podemos dimensionarlo en este sentido, en la relación que yo tengo con las personas, oído, o con los ambientes. Es algo más de relación sentimental, de intelectualidad. Por eso se coloca en el contexto de psicología, ¿no? Ese asedio del demonio. Entonces, aquí ya no es un sufrimiento a partir de el crujir de unas tablas, de unas ventanas, del fuego que, o sea, se incendian las paredes, escucho ruidos, ruidos ensordecedores, etcétera. No, aquí es más una presión interior. Si bien no es en la conciencia, es en la mente. Es una obsesión, es una perturbación. Puede ser una especie de cansancio mental, eh, una especie de desaliento mental. Es algo mucho más en el contexto espiritual, pero sin llegar a ser una intervención en la conciencia del demonio. ¿Sí? Pero entonces hay una diferenciación que por lo menos en un primer momento el sacerdote o el exorcista debe hacer, y va en función de esto. Puede haber un elemento natural que puede ser catalogado dentro de una patología y simplemente con un tratamiento, con unas psicoterapias, con unos psicofármacos, un psiquiatra, puede empezar a darse una curación. O sea, no hay afectación del demonio, para nada. Eso debe también distinguirlo de alguna manera el mismo sacerdote que está interviniendo en este contexto de la obsesión. Y esto ustedes ven que tiene un límite, pero es un límite, es una frontera muy, 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 muy delgada entre lo que puede solucionar la medicina y lo que ya debe de entrar a solucionar un sacerdote, la vida espiritual, un exorcismo o inclusive una liberación, o sea, que la puede hacer cualquier sacerdote. Entonces, si después de una asistencia médica, científica, el asunto continúa igual, pueden haber dos caminos. O la psiquiatría no ha dado con ese problema y no tiene cómo resolverlo, o simplemente ya entró a un campo en el cual el demonio está actuando en el contexto espiritual. Entonces, hay una permanente invasión de pensamientos ajenos.
hay un odio irracional a lo sagrado, que eso también ya empieza a comulgar directamente con lo que significa la posesión. Entonces, ese tipo de angustias espirituales o mentales empiezan a presentarse, por ejemplo, a la hora de rezar el rosario, a la hora de ir a la Santa Misa, a la hora de hacer una peregrinación, de rezar un Vía Crucis, de coger un libro de vida espiritual y leer. Empiezan esa serie de pensamientos invasivos, o sea, esto no tiene explicación, o sea, ¿de dónde qué? Que puede ser que a partir de un vicio que yo tenga de ver películas de terror, pues obviamente en la noche va a tener una serie de pesadillas que yo me levanto perturbado. Eso no es obsesión, es fruto de las películas que veo. Si tengo el vicio de escuchar esas músicas estridentes de música metal, etcétera, que terminan siendo de alguna manera una oración al demonio, pues obviamente eso me va a afectar el sistema nervioso, me va a traer pensamientos que son desequilibrados. Eso me puede llevar a la obsesión, pero no quiere decir que sea obsesión. O sea, que hay unos elementos muy, muy, muy tenues en los cuales se diferencia el contexto psiquiátrico de lo que significa la obsesión. ¿Listo? Pero lo que puede ser impresionante es que cuando yo tengo ese tipo de pensamientos así abruptos, sorpresivos, de como de desesperos, de odios, de envidias, de no sé qué, yo por ejemplo me santiguo o me bendigo con agua bendita, se cae. Resulta que me regalaron una medalla milagrosa, desde que uso la medalla milagrosa, ese asunto se calmó. O, eso es una señal, cada que uso la medalla milagrosa, me tengo la costumbre de usarla todos los días, pero cuando me la pongo, bajan esas obsesiones y esos momentos de desequilibrio. Obviamente eso está relacionado con una acción del demonio. Entonces se recomendaba más oración, evidentemente acudir a un sacerdote que sea exorcista o hágase una liberación con otro sacerdote, etcétera, etcétera. Y eso empieza a disminuir hasta que ya, digamos que Dios lo saca del contexto de nuestra vida física y espiritual, porque como afecta también la sensibilidad, tiene una repercusión física, no tan evidente como es la vejación. En la vejación ya hay golpes, ya hay ruidos estridentes, etcétera, etcétera. Bueno. Infestación. Oh, ya se los había dicho. Una actividad preternatural, recuerden, natural, preternatural, sobrenatural. Es una actividad preternatural localizada y vinculada geográficamente a casas, objetos concretos o animales. Hay ruidos inexplicables, movimientos inexplicables, olores repentinos, podredumbre, alteración térmica severa e injustificada. Entonces, ¿sí ven cómo lo físico con lo mental tiene una diferencia en el contexto de la influencia del demonio? Poltergeist, que también se los había dicho. ¿Por qué se llegan a dar este tipo de contextos que tienen que ver con la infestación? Entonces, recuerden esos cosas, lugares, cosas, contextos geográficos, porque puede ser también inclusive selvas. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando filosofía en Brasil, para subir a la casa donde nosotros estábamos, nos hospedábamos con mucha frecuencia, había que subir de la ciudad de Sao Paulo a lo que se llama la Sierra da Cantareira, que es la floresta urbana más grande del mundo. Una cosa impresionante, es una selva, cero selva, selva, o sea, ustedes se hagan idea, hay momentos del año en que hay tanta lluvia, especialmente a final de año, inicio de año, o sea, diciembre, enero, y el mato, la selva crece tanto, la floresta crece tanto que parece que se estuviera comiendo la vía y casi que en una doble vía puede pasar solo un carro de tan arriesgada que es la flora como de querer salir, así una cosa medio aterradora. Y como es selva, es medio desordenada, ¿no? Y en unos lugares donde uno pasaba que uno decía, esto está infestado. Se sentía un peso así, una carga. Y claro, miren ahí donde dice vectores de infección. Ocultismo, espiritismo. En esos lugares, en muchos de esos lugares, hacían ceremonias de macumba. Y cuando uno subía,
veía velas prendidas, inclusive las velas se mantenían prendidas en medio de las lluvias más torrenciales, porque cuando en Brasil llueve, llueve, llueve. En medio de las lluvias torrenciales, las velas se mantenían prendidas y hacían una especie como de tortas, y habían calabazas y no sé qué, era una cosa horrible, ¿no? Había todo eso a orillas de la carretera. Yo me acuerdo que le decía al sacerdote, al que iba conmigo, que era compañero, que hoy en día es sacerdote, el padre Juan Francisco Valle, yo le decía, él manejaba él, a veces manejaba yo, si a mí se me atraviesa algo, yo no paro, yo me llevo lo que salga por delante. O sea, era una cosa de irse a toda velocidad y llegar rápido a la casa, porque salíamos muy tarde de la clase para llegar a dormir casi que a la medianoche, arriba a la casa. Entonces el ambiente era pesado, infestación, porque allá había ocultismo, había espiritismo, habían hecho ritos. Me acuerdo que allá la policía cogió a un tipo, el tipo había desollado a la mamá, o sea, le había arrancado la piel, porque en una ceremonia de brujería llega un momento en que para adquirir un grado más profundo, más especial en el ámbito de la brujería, tiene que hacerle un sacrificio al demonio. El tipo le sacrificó, y entre mayor amor haya o mayor cercanía, pues más grande es el sacrificio, ¿cierto?, para el demonio. Y este tipo decidió entregarle a la mamá, la mató y la desolló, una cosa espantosa. O sea, una cosa horrible. Pero si eso se hace en una casa, obviamente uno entra a la casa y dice, esto es infestación. Aquí algo se hizo. Claro, ocultismo, espiritismo. O sea, si en un lugar donde se ha hecho eso se siente esa acción del demonio, mucho más la persona que lo hace, ya la acción del demonio no es sobre un lugar, es sobre una persona. Ahí entonces ya pasa de vejación, obsesión, a quedar ya en posesión, ¿no? Objetos o animales inclusive vinculados a maleficios, muchas veces gatos, diferentes animales, etc. Bueno, y esta domicatio, o dimicatio, perdón, que es un término que utiliza mucho el padre Fortea en sus textos. Profe, una pregunta, ¿se puede? Sí, recuerde que tiene que, sí, si yo no doy la palabra con la manito levantada es porque quiero mantener la idea y no cortar, pero adelante, nena. Perdón, es que No. Es que creo que está dentro de lo que está platicando, que este señor desolló, mató a su mamá. Yo, a ver, dígame, ¿eso lo hace un ser humano en conciencia plena? ¿O ya es que de plano el demonio sí tomó ya parte de su forma? Es que se me hace muy complicado, profe, pensar, por ejemplo, acá, bueno, ustedes también lo saben como colombianos, acá vivimos mucho en narcotráfico, ¿no? Es totalmente satánico. Entonces, pues sí me ha tocado ver cosas terribles que hacen, o sea, de verdad, cosas terribles. Yo sé que abusar de un niño es muy feo y todo eso, pero agarrar bebés, matarlos vivos, o agarrar a una persona que es del narco contrario y vivo, que se lo estén comiendo animales, bueno, etcétera. Todo lo más malo. Yo no sé si un ser humano normal, creado así por Dios, pueda pensarlo. Yo creo que ya está tomado por esos demonios, ¿no? Como ese que desolló a su mamá, o sea, Es ¿o una qué? cosa, Lo hace. es una cosa abominable, nena. Y el apunte que tú haces, aprovecho para hacer la cuña del Congreso Mariano, porque en el Congreso Mariano una de las charlas magistrales o predicaciones que vamos a tener es en función de el aborto y la eutanasia, cómo terminan siendo una ceremonia de inmolación o de ofrecimiento al demonio. Y es así de sencillo. A nosotros nos hablan aquí o nos han metido la historia abominable de que las mal llamadas culturas precolombinas en la antigüedad, cuando hacían sacrificios humanos, en el fondo, ¿qué estaban haciendo? En el fondo estaban desarrollando su cultura y su espiritualidad. Los dioses de los paganos son demonios, lo dice Pablo clarísimamente, y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Entonces, cuando estas tribus hacían esos esperpentos de sacrificios humanos, en lo que hoy es México, contra lo que tuvieron que luchar los conquistadores como el gran Hernán Cortés, era tan abominable lo que él se encontró en México, pues como en otros países, pero digo especialmente en México, cuando uno lee las memorias de Hernán Cortés, que a Hernán Cortés le tocó mandar unos soldados para quemar los barcos, porque la tentación de todos sus soldados era de salir corriendo. Eran ríos de sangre, olores nauseabundos a 1, 2 kilómetros de distancia, de
de tal cantidad de sacrificios humanos que se realizaban a los dioses para que se fueran abundantes las cosechas, etcétera y tal. Entonces, todo este tipo de sacrificios que se realizan no se pueden ver aislados de la acción del demonio. Y si bien lo hacían esos pueblos precolombinos, hoy en día la manera de hacerle esos ofrecimientos al demonio es tal cual como tú lo dices, en esos contextos de mafia y todo. En esos contextos siempre está amarrada la astrología, la brujería, el satanismo, etcétera. Yo me acuerdo un militar aquí en Colombia que contaba cómo estos guerrilleros que tenemos nosotros aquí, que ya están divididos en no sé cuántos grupos de terroristas diferentes, él vio a uno de esos tipos que le daba comida al tatuaje que tenía en el brazo. Él tenía el tatuaje como de un monstruo en el brazo y le daba comida al tatuaje. Él decía, yo vi eso, el tatuaje le comía. Y ese tatuaje en el brazo era el que él decía, el guerrillero decía que eso era lo que lo protegía de la muerte. Él decía, muchas veces teníamos a los guerrilleros acorralados y nosotros disparábamos con fusil, que un fusil atraviesa una pared, y no matábamos a uno solo, ni lográbamos reducir a ninguno. Era una cosa así, teniéndolo enfrente y no les pasaba nada, como si algo los protegiera. En función de todos esos actos de violencia que tú nombrabas y lo que tenemos aquí en Colombia y hay en muchos países, siempre ronda la brujería, la superstición, la nueva era, etcétera, porque es una manera también de ellos pagarle al demonio. Sacrificio de los niños, los abortos, etcétera. Por eso es que vamos a tratar ese tema en el Congreso, porque eso está unido. Pero están conscientes, no están Es que llega un momento en que está la unión que la persona tiene con el demonio, que rompe con lo que hay de más natural. O sea, ¿qué hay de más natural que la relación de un hijo con su madre o de su madre con su hijo? Porque no creas que sí, viceversa también. La madre, cuando está sumergida en esa entrega al demonio, prácticamente como una sacerdotisa del demonio, es capaz de entregarle lo que el demonio le pida. Y en medio de una ceremonia de satanismo hacen cualquier cosa. No solo con el Santísimo Sacramento, sino con sus cuerpos, con los cuerpos de los otros, etc. Se rompe, ¿por qué? Porque ahí está el cerne también de lo que el demonio quiere. El demonio quiere destruir la imagen de Dios en la creación. ¿Y quién fue hecho a imagen y semejanza de Dios? El hombre. Entonces, cuando el hombre se desnaturaliza con la superstición, con la brujería, con la nueva era, etcétera, porque se desnaturaliza. Lo natural del hombre sería tener una relación armónica con Dios. Cuando el hombre no tiene una relación armónica con Dios, está desnaturalizado, ¿sí? Y cuando ya rompió y se desnaturalizó, es capaz de cualquier cosa. O sea, como lo que decía Chesterton, gran filósofo inglés convertido al catolicismo, él decía, cuando el hombre no cree en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa. Ahora, lo peor es que esta gente sí cree en Dios, o sea, sí cree en Dios, no es que sí, por lo menos sí acreditan la existencia de Dios, pero lo odia. Entonces es peor. Él ve un girasol como los que tú tienes ahí de fondo de pantalla y él coge el girasol y lo destruye porque él sabe que eso es obra de Dios. Y la belleza de ese girasol, a él, como si lo quemara. Entonces él quiere, por eso es que se buscan ambientes lúgubres, oscuros, sucios, debajo de los puentes, en grutas, en lugares abandonados, ¿me entiendes? Porque eso de alguna manera inspira, entre comillas, inspira a que haya una mayor conexión con el demonio y un mayor rompimiento con Dios. ¿Está bien? Entonces eso es una desnaturalización del hombre. Se quiebra. Y eso le abre las puertas al demonio. ¿Está bien? Entonces hay oraciones específicas, exorcismos locales, o sea, no magnos, porque pueden ser a lugares o inclusive animales, para purificar, para liberar el agua bendita, el uso de los sacramentales. Entonces, no es solo el agua bendita, uno puede conseguir el aceite bendito, que el sacerdote bendiga el aceite. Eso no es superstición, eso es un sacramental, totalmente lícito, recomendable. Entonces, coja el aceite, unte, haga unas crucecitas en la ventana, reza un Ave María, coloca en la puerta de entrada el aceite, lo unta así, porque como el aceite perdura más ahí, no se seca, dura más que el agua. La sal, puede coger sal y echar en el jardín. A las materas les echa un poquito de sal bendita. Eso ayuda a blindar también nuestros hogares, el negocio que tengamos, el lugar de trabajo, etcétera.
no caer en la superstición, porque no es la sal en cuanto tal, ¿cierto? Es una acción de Dios a través de una criatura, como el agua bendita, etc. Pero teniendo la fe en Dios y haciendo esos ritos que son espirituales, esa dimicatio, que es esa lucha, esa respuesta que le tenemos a la acción del demonio, ya no se blinda. ¿Está bien? Diana, adelante. Gracias, profesor. Entonces, yo tengo la sal, el agua, todo eso es oxidado y tengo agua bendita. Pero es lo mismo entonces la bendita que la exorcizada. Pues es que dentro de Gracias. la bendición, perdón Diana, dentro de la bendición hay un rito de exorcismo, ¿no? O sea, parte de la bendición del agua, se exorciza el agua, ¿sí? Cuando el rito se hace como Dios manda, cuando el rito de bendición del agua se hace como Dios manda, hay unas oraciones de exorcismo en el agua. Lo mismo con la sal y lo mismo con el aceite. Porque cuando, por ejemplo, me bendicen el agua, pongamos en una reunión con los caballeros de la Virgen, entonces es como muy rápida. Cuando me hicieron cuando me exorcizaron fue una misa, un sacerdote en una casa, un sacerdote de San Antonio de Prado, y él la exorcizó. El aceite, le echaba salecita al aceite, al agua, pero él decía que eso era lo mismo la medalla de San Benito, que era exorcizada. Entonces, ¿es lo mismo exorcizada que bendita? ¿Es igual? Lo que pasa es ¿El que mismo poder? el texto de la bendición puede cambiar, pero vale también mucho ahí la intención que tiene inclusive el mismo sacerdote. O sea, el sacerdote, a ver, le digo yo, le doy un ejemplo del santo cura de Ars. Cuando el santo cura de Ars pasaba de un lugar a otro, cuando pasaba de la capilla a la casa cural, hay un pedacito de nada, yo creo que son 3 metros de distancia. Y él, para poder pasar y que la gente lo dejara pasar, él cogía un manojo de medallas y las tiraba hacia el aire como para distraer a la gente y él poderse meter en la casa, porque si no, no tenía literalmente un minuto para ir a la casa a lavarse las manos o a tomarse una agüita, no le daba el tiempo, le tocaba así. Esas medallas, si bien no tuvieran toda una ceremonia de exorcismo, esas medallas muy seguramente por la virtud y la intención del santo cura de darse en el momento de la bendición, están ya, están ya con una bendición exorcística especial. ¿Sí? Entonces Sí. eso puede variar. Lo que puede variar en la bendición también es cuando yo hago un pedido específico. Si yo, por ejemplo, sé que en mi casa tengo ya una acción de infestación, yo puedo, por ejemplo, desconfiar que el perro que yo tengo en el patio, en el solar de la casa atrás, puede tener una acción del demonio. Y el perro, no sé, pero de un momento para otro me tira a mí y el patio tiene una especie de carga y de pesadez que yo ya ni salgo al patio y vienen sucediendo una serie de cosas en la casa que yo digo, no, algo pasó en ese patio, quién sabe qué echaron ahí, qué brujería, qué fetiche, qué no sé qué. Entonces yo cuando ya pido el agua bendita, yo ya le voy a decir al sacerdote que, por favor, con una intención más especial, porque tengo una necesidad más especial, ¿sí? Y ahí Sí. puede cambiar entonces, no solo en la intención del Padre, sino en la oración del Padre. Ok, gracias. Sí, pero igualmente efectiva, el agua es bendita, pero también en la intención del Padre, la bendición, por ejemplo, Padre, bendígame a mí, si no tengo trabajo, el Padre ya que tiene el contexto de que usted no tiene trabajo, pues la bendición especial va en función de que la providencia divina satisfaga todas las necesidades materiales que esta persona que está aquí tiene para tu gloria, Señor, y le da una bendición especial, porque ya conoce el contexto, ¿está bien? Eso es importante Ok, también. muy amable, gracias. Un gusto. Bueno. Uy, 8:03, es que este tiempo huye irreparablemente. Llegamos a la No. posesión. Llegamos a la posesión. ¿Pregunta, Diana? No. No. Ah, ya, ok. Está levantada la mano ahí. Micrófono, apagamos los micrófonos, por favor. Bueno, aquí entonces, físicamente, casos extraordinarios en los cuales el demonio puede llevar al suicidio. Puede pasar. Eso puede pasar. Normalmente, si lleva al suicidio, en el caso de una posesión, está ligado también a que la persona que está posesa ha cedido en materia de pecado. Entonces ya el poder que el demonio tiene en la persona va más allá de lo físico. Ya entra en el contexto
volitivo, o sea, de la voluntad. Pero ya hay digamos que hay un ingrediente pecaminoso en el contexto de la posesión. Como ya les había dicho, puede haber una acción del demonio físicamente en la persona, pero la persona puede ser santa, más santo, puede ser una persona impecable, muy bien, santísima, muy bien. Bueno, santísima ya hay una referencia a Nuestra Señora, pero muy santa. Y el demonio permite la posesión. Pero normalmente aquí hay una serie de elementos, vamos a nombrar solamente 3 porque podríamos irnos mucho más extenso en este sentido. El demonio toma un control despótico del cuerpo. Entonces hay movimientos involuntarios, hay voces ajenas a la voluntad del poseso. Porque cuando uno escucha, por ejemplo, que habla en griego, que habla en latín, que habla en arameo y nunca tuvo ningún tipo de formación, pues obviamente no viene de las cualidades propias de ese cuerpo, ni de ese intelecto. Es algo ajeno, pero que tiene poder físico en esa persona. Por eso es que usa el habla para comunicarse. Y esta es una de las señales evidentes en las cuales el sacerdote puede discernir que una persona está en medio de una acción de posesión, está en medio de una posesión diabólica. Habla lenguas desconocidas, tiene una fuerza extraordinaria, tiene una aversión a las cosas sagradas. Son algunos elementos más particulares, ¿sí? El alma no puede ser poseída, esto es muy importante, solo el cuerpo, y es temporalmente. La posibilidad que la persona tiene de hacer el bien, el libre albedrío y el intelecto interno de la persona permanecen absoluta e inquebrantablemente libres. O sea, no es que el demonio se le va a meter en los pensamientos, no. No puede penetrar en los pensamientos, no puede leer el pensamiento. Pero es un tormento, claro, man, ustedes que, o sea, el poseso escucha las voces que son ajenas a él, pero que salen de su propio cuerpo. Es una cosa que produce una impresión profunda, obviamente. Y bueno, están los criterios. Aversión violenta a lo sagrado, conocimiento perfecto de lenguas muertas. Sí, porque no es que hablen inglés o hablen francés, normalmente hablan lenguas muertas, latín, arameo, griego, etc. Una fuerza física desproporcionada y una clarividencia del oculto. Empieza a hablar cosas que él no conoce por su formación, por su historia, la persona. Pero empieza a referirse, por ejemplo, a personas que están ahí presentes o a señalar cosas sobre el mismo exorcista y tal cosa, y usted vive aquí, yo sé que usted estudió allá, yo sé que usted es compañero de fulano, y empieza a hablar cosas horribles, muchas veces de los acompañantes del exorcismo. Esas son características, digamos, evidentes que están en el mismo manual del ritual romano. Eso lo vamos a ver en otro momento. Propiamente el exorcismo. Como es el nombre de la iglesia, no sé si han visto ya los 3 videos, no 2, o no 2, que hice del ritual romano. 3. Es en nombre de la iglesia y en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el exorcismo? Es un sacramental solemne que es reservado estrictamente a sacerdotes formados y explícitamente autorizados por el obispo diocesano. Y falta una precisión porque no solamente a estos sacerdotes formados, sino el mismo obispo. Yo creo que eso lo comenté en algunos de los programas. El obispo, por el hecho de ser obispo, arzobispo es simplemente una diferencia en función de las almas que tiene a su cuidado, pero el obispo, en función por el hecho de ser obispo, de tener la plenitud del sacerdocio, es exorcista. Pero él no puede atender los exorcismos de la ciudad, no puede, por limitaciones de tiempo, por lo menos. Entonces, por lo menos él tiene un sacerdote de probada piedad, ciencia, virtud, que es nombrado como exorcista de la diócesis. Hay una oración llamada deprecativa, que significa que va a haber una súplica solemne a Dios, porque Dios es quien va a liberarlo, no es el sacerdote. Ay, que este sacerdote a mí me encanta, porque no, a usted le encante y no le encante, y él sea lo que sea, él, así como celebrando misa, puede estar no en estado de gracia inclusive, y consagra. De esa misma manera,
puede llevar adelante un exorcismo, porque es en nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la Santa Iglesia. Es algo contradictorio, pero sucede porque el poder no es por el sacerdote, es por la Iglesia, por nuestro Señor Jesucristo. Y hay una oración imperativa. Primero, la que le suplica a Dios que lo libere. Y después, con un mandato directo. Por eso es que el sacerdote normalmente trata de sacarle información al demonio, de manera que le dé el nombre. Ahí, con el nombre del demonio, le da un mandato directo al demonio con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que salga inmediatamente en nombre de nuestro Señor, que salga de ese cuerpo, porque ese cuerpo es criatura de Dios, fue bautizado, está consagrado a Nuestra Señora, no sé. Me acuerdo que una religiosa, monja ella, en Brasil, quedó posesa, una monjita, y era una monjita hasta buena, no digo virtuosa porque no conozco la vida de ella propiamente, pero era una buena monja, quedó posesa. Y era porque en el momento del nacimiento la mamá la había consagrado al demonio. Imagínate las cosas de la vida, qué cosas tan curiosas. Inclusive siendo consagrada al demonio terminó siendo religiosa, pero llegó un momento en que esa posesión se le manifestó a causa de la consagración que la mamá le hizo al demonio, una cosa horrible. ¿Y cuál fue la solución para ella? Además de una serie de sesiones de liberación, porque no fue exorcismo, no le hicieron el exorcismo magno, no. Le hicieron liberación, oración que le hizo un sacerdote. Cuando ella se consagró a Nuestra Señora, santo remedio. Borrado del mapa totalmente la acción del demonio en esa. Y era una posesión fuerte. Y quedó libre con la consagración a Nuestro Señor. Bueno, y aquí el discernimiento que tiene que tener el sacerdote, por eso de ciencia probada, prudencia, porque en función de lo que el sacerdote empieza a ver de señales, sabe si hay o no propiamente una posesión diabólica. Dos maneras rápidas de abrir las puertas al demonio. Esto no es de la noche a la mañana. Se le abre la puerta especialmente con estos actos de brujería. Esto es abrir las puertas a Satanás, al demonio, al infierno, maleficios, amarres, pactos. Hoy en día eso por internet es facilísimo, con una llamada de teléfono. Bueno, hoy sí que hay velocidad para poder dar este paso de entrega y de consagración al demonio. Se le pide al demonio para obtener favores. Esto es gravísimo, para tener el poder de conocer cosas ocultas, para destruir, dañar, perjudicar al prójimo. Y lo consigue. Es capaz de leer mentes, es capaz de ganarse la lotería, es capaz de, en fin, puede poner a caminar a un muerto literalmente con la brujería, las cosas espantosas. Ahora, como el demonio le da 1, le quita 100, oído. Y a Nuestra Señora uno le da 1 y ella le da 100. Miren cómo es la diferencia. El demonio le da a uno 1 y le quita 100. Y uno le da a Nuestra Señora 1 y ella le da 100 de beneficios. El engaño se disfraza inocentemente de magia blanca, energías positivas, ángeles, curanderismo inofensivo. Y eso termina dando los primeros pasos. Ay, no, que las cartas de los ángeles, que por aquí la aromaterapia, que por aquí la no sé qué tal. Es un primer anzuelo que el demonio lanza. Ahí no se le va a aparecer, no le va a oler a azufre, no le va a hacer mover la casa, no le da miedos siniestros en la noche, no escucha ruidos, no, todo funciona bien, yo hasta me siento muy liviano, muy liviana. Es el primer gancho del demonio. Y después ya usted con eso no siente suficiente y termina metiéndose en maleficios, en pactos, etc. Entonces, esto es muy importante. Aquí abajo, lean bien. A corto plazo, alivia temporalmente un mal físico, emocional. Y a largo plazo, como es una aspiradora, exige un precio devastador, infestando a la familia. Viene la ruina, viene la desesperación, vienen males espirituales mucho peores. Entonces ahora va y le pide al brujo que le dé más, el amarre tiene que ser más fuerte, etcétera. Y se va hundiendo más y más y más y más hasta que la posesión ya casi que es poco. Ya casi que el demonio tiene el poder de llevárselo en cuerpo y alma al infierno. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho discernimiento con aquello que nos van ofreciendo por ahí como espiritualidades alternativas. Mucho cuidado. Y termino con esto rápidamente porque nos cogió el tiempo. La nueva era.
A propósito del ángel que está al fondo, que es un ángel que en el fondo es divinizado, vean ustedes que no tiene ni rostro, porque es un ángel al cual se le dan fuerzas y potencias divinas. Entonces ya no son los ángeles en cuanto seres que dependen de Dios, que nos llevan a Dios, que nos hacen practicar los mandamientos. No, no, no. Ya es una nueva era donde nos vamos a encontrar un paganismo disfrazado, lo que hacían las culturas antiguas, los pueblos antiguos, fenicios, celtas, griegos, egipcios. Aparece el tarot, la astrología, el reiki, la ouija, aunque no hablemos de todo esto, pero hay un documento muy bueno. Jesucristo, fuente de agua viva. Pueden buscarlo ustedes en internet. Jesucristo, fuente de agua viva. Ustedes ponen Jesucristo, fuente de agua viva, nueva era, Vaticano. Y le aparece el documento del Vaticano donde definen, hay un glosario, inclusive un vocabulario en el cual le van a definir todos estos tipos de prácticas. Qué es el tarot, qué es la astrología, qué es el reiki, qué es la ouija, etcétera. Esas terapias energéticas, esas puertas que se le abren a usted para la espiritualidad, esas puertas que se cierran, entonces haga esto, quite aquello, ponga lo otro, los cristales de colores, las piedras, que es una deformación en el fondo de lo que podría ser, no sé, la doctrina de Santa Hildegarda de Bingen, con, con todo lo que ella tiene de revelaciones sobre las piedras. Aquí es una desviación total en la cual se divinizan los ángeles, se divinizan las criaturas y queda de lado los sacramentos, la oración, la iglesia, la devoción a Nuestra Señora, los sacramentales, no. O sea, es una religión, pero eso sí, una religión variadísima. Aquí cabe todo el mundo. En la nueva era cae todo el mundo, menos el católico practicante. Católico que va a misa, que frecuenta no cabe aquí, pero aquí cabe todo. Aquí todo el mundo es como amigo dentro de este canasto. Lo que los astros o las cartas falsamente predicen, el demonio lo impone activamente en la vida de la persona como una severa atadura psicológica y espiritual. Y termina uno siendo esclavo de ese brujo, de ese yogi, de ese líder. Bueno, ahí no estaba el yoga, no está el yoga, pero habría que poner ahí el yoga, se me pasó el yoga. Los demonios no conocen el futuro, oído. Al poseer intelectos superiores, deducen probabilidades observando el presente. Conozco personas que hace muchísimos años visitaron eh, quiromantes y no sé qué tipo de brujos y de gente que lee el chocolate o el cigarrillo, no sé cuánto. Y les dijeron cosas que inclusive hoy se están cumpliendo. Y uno diría, uy, pero qué bien, ¿cómo lo hacen? No, deducción. De tal manera es agudo el intelecto del demonio que el demonio puede deducir a dónde llegará uno de aquí a 5, 10, 15 años, por una deducción lógica, no es un profetismo, es una acción preternatural del demonio. En función de eso lo termina enganchando a uno. Ay, usted tiene, sus hijos son así, su mamá es así, una persona se murió en su familia así, todo deducción, además como conoce cosas a distancia, sabe entonces asuntos que suceden en lo oculto para las personas, pero para él como ángel es más evidente, por el hecho de ser un espíritu. Y eso es un gancho comercial del demonio. Y con este contexto de nueva era, que difiere en, ¿qué digo yo? Difiere exteriormente y difiere de alguna manera accidental en los productos que ofrece, brujería y nueva era termina siendo lo mismo. La nueva era es más sutil porque habla de espiritualidad. La brujería es más radical porque ya está lo oscuro, lo negro, lo tétrico, está más evidente. Pero la nueva era tiene algo como de luz, algo de colorido, digámoslo así, para poder engañar a los incautos. Todo esto son puertas entonces que uno abre para que el demonio pueda entrar y hacer de las suyas. Nuestra Señora como terror absoluto a los demonios. La suprema humillación del demonio está en manos de Nuestra Señora. Los sacramentales, instrumentos, agua bendita, como les decía, sal, etcétera, es una protección en contra de la acción del demonio a través de todo esto que nos van vendiendo los medios de comunicación. En el comercio ya usted se encuentra una tienda de brujería como si fuera
una espiritualidad alternativa y ya le leen a usted las cartas como si eso fuera una opción más. Se banaliza de alguna manera esas puertas que se abren al demonio. Termino con esto, porque son las y 20 ya. El demonio no es lo opuesto a Dios. Es solo una criatura finita que ya fue derrotada, ya fue atada eternamente por la providencia divina. Esta figura del perro es muy interesante. San Agustín dice, el diablo es como un perro furioso encadenado. Ladra mucho, pero solo muerde a quien decide acercarse a jugar con él. Yo le suelto la cadena al demonio cuando entro en hechicería, superstición, magia blanca, tarot, quiromancia, nueva era. Ahí le soltó la cadena al perro. El perro lo va a destrozar porque le soltó la cadena. Pero el demonio es un perro encadenado. La fe destierra al miedo. La guerra cósmica, cosmos de creación, ¿no? No está en empate. Ya fue ganada absoluta y definitivamente en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Así que en esto se establece la confianza, la victoria definitiva de nuestro Señor Jesucristo sobre el demonio, el mundo y la carne. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Queda tiempo para una pregunta y cerramos. A ver, ¿quién tiene levantada la mano? A ver, nena, adelante. La latosa de yo. Ahí les va, profe Camilo. Ay, es que se me hicieron dos preguntas. Bueno, la primera fue la al final, que el perro solo muerde si uno se acerca. Pero en el audio que nos envió de inteligencia artificial, decían estos muchachos que, que si alguien, aunque tenga desconocimiento del demonio o de cosas que abren puertas, de todas maneras se van a ver afectados. Entonces, pues sí, hay gente que no, por ejemplo, ¿cuánto católico no hace yoga? Está abriendo puertas y se van a ver afectados, pero entonces sí puede tener problemas aunque no lo sepan, no, aunque claro, no sí, estén sí, es pensando que en no, acercarse. no tiene que, uno puede ser que yo me entregue a la nueva era, no con la convicción de que es algo del demonio, no lo veo como una alternativa de vida espiritual, pero igual le abre las puertas al demonio, es que eso no, o sea, el no conocer la norma, como en el contexto jurídico, el no conocer la norma no me exime a mí o no me exonera de una multa, por ejemplo. Es que yo no sabía que pasarse el semáforo en rojo ponía multa. Es que yo no sabía que la nueva era me abría las puertas al demonio, pero se las abre, señora. Pues por más que usted no sepa explícitamente que esa magia blanca, que ese tarot, que todo eso es una manera de unirse al demonio espiritualmente, eso lo termina uniendo al demonio espiritualmente. O sea, no hay que tener un conocimiento intelectual de que es algo malo para que sea malo. No, es malo en cuanto tal, independiente de que yo lo sepa o no. Lo que sí es que cuando la persona tiene una verdadera vida espiritual, y se puede decir que es un católico practicante que alimenta su vida espiritual, cuando le presentan una alternativa de nueva era o de brujería, por más que no sepa, no tenga el conocimiento claro de que eso es nueva era o es brujería, hay algo de intuición que lo protege, porque está la acción del ángel de la guarda y está también lo que se llama el sensum fidei, es un sentido común que está unido a la fe. Y yo digo, esto huele mal, esto está raro, que apareció la monjita, que lee el futuro, pero que usted tiene que ir allá a tomarse unas aguas, y es una monja medio rara, y usted la ve y la monja vive sola, pero esto me huele como raro, pues, ¿me entiende? Cosas así que se aparece, el demonio se mimetiza, se disfraza de diferentes maneras, pero si la persona tiene una vida espiritual, por lo menos mediana, podríamos decir, el ángel de la guarda no le va a desamparar y además de eso va a intuir por la acción de su ángel de la guarda, de su vida espiritual, de la propia acción de Nuestra Señora, que hay algo raro, hay algo que está desencajado de la relación normal y natural con Dios, ¿sí? Entonces no hay que tener el conocimiento para que yo diga, eso me abrió la puerta al demonio, no. Recuerden lo del semáforo. Por más que usted no sepa
que la norma dice que son 2 salarios mínimos que tiene que pagar de multa por pasarse el semáforo el rojo. Así usted no lo sepa, la multan y lo paga. Lo mismo con todo este tipo de creencias espirituales. Oiga, profe, y esto que dijo que nunca había escuchado que en sus brujerías puedan levantar hasta un muerto, se me hace como que no sé si pueden levantar al muerto porque el demonio no posee el alma no es de él. ¿Cómo pueden levantar? No, pero es que en el muerto, primero en el muerto no hay alma, porque está muerto. Ajá. Sí. Entonces, en el fondo es un montón de carne que puede ser movimentado Ok. por una acción preternatural, o sea, no resucita, oído. Ok, pensé. Puede animar un cuerpo, pero no es resucitarlo, es diferente. Algo así, bueno, es una visión desordenada y desequilibrada, pero lo que se conoce en el contexto cinematográfico como los zombies, ya la persona muerta y de alguna manera reanimada por el demonio. Eso existe, en Brasil se ve mucho, no crean. Animan los muertos, y en el fondo es un demonio. No, sí, pero es que como dijo levantar un muerto, me fui así como con Lázaro y dije, ay, no, el demonio. No, resurrección no es una reanimación en función de la potestad que el demonio adquiere sobre la carne, sobre un cuerpo. La materia, ok. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, que la Santísima Virgen nos bendiga, nos proteja. Vamos a hacer aquí una oración final. Les comparto, por favor, 5 minuticos más. Yo me pasé del tiempo, ustedes me van a disculpar. Pero les comparto acá para que hagamos una oración juntos. Ustedes me dicen si están viendo acá el mismo ritual de exorcismos. ¿Lo están viendo ahí? Sí, lo estamos viendo. Listo. Bueno. Hagamos esta, es cortica. La ven ahí todos, ¿no? Príncipe glorioso de la celestial milicia, San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la batalla contra los principados y potestades, contra los conductores de las tinieblas del mundo, contra todo aquello que pervierta lo celestial. Ven en auxilio de los hombres a quien Dios hizo a su imagen y semejanza y rescató con alto precio de las tiranías del diablo. A ti te venera la Iglesia como custodio y patrón. A ti te entregó el Señor las almas de los redimidos que han de ser hospedadas en la suprema felicidad. Ruégale al Dios de la paz para que quebrante a Satanás bajo nuestros pies y no pueda en adelante mantener cautivos a los hombres y dañar a la Iglesia. Ofrece nuestras plegarias en presencia del Altísimo para que alcancemos pronto las misericordias del Señor y apreses al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo envíes al abismo para que deje de seducir a los pueblos. Ahí faltó una L. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. Que la Santísima Virgen les bendiga, que descansen y nos vemos mañana.